Bien amigos, 8 de la mañana ya con 7 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuay, la 106.5 FM y por redes sociales, tanto en Facebook como YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos ya miércoles 14 de febrero del año 2024. Hoy estaremos con información importante a nivel internacional, nacional, regional y local. En temas internacionales vamos a indicar de que ayer comenzaron los partidos de octavos de final de la Champions League, Liga de Campeones, con 2 partidos. El día de hoy habrá 2 partidos a las 3 de la tarde. Ayer, reiterar que Copenhague de local perdió frente a Manchester City y Leipzig también de local perdió frente a Real Madrid. Hoy a las 3 de la tarde jugará PSG de Francia frente al Real Sociedad de España y a la misma hora Lazio de Italia frente al Bayern de Múnich. En lo que es Copa Libertadores, atención Copa Libertadores, ayer se jugó el partido de vuelta entre Defensor Sporting y el equipo Puerto Cabello de Venezuela. El equipo Defensor Sporting le ganó 1-0, empataron en el acumulado, porque en el partido de ida había ganado el equipo venezolano 3-2, quedaron 3-3, fueron a los penales y en los penales clasificó el equipo de Puerto Cabello de Venezuela. Mientras que hoy, atención, hoy a las 7:30 de la noche, el equipo de Melgar de Arequipa buscará su clasificación a la segunda ronda de la Copa Libertadores frente al equipo de Aurora de Bolivia. Recordemos que este equipo le ganó la semana pasada 1-0. El día de hoy el equipo Melgar necesita una diferencia de 2 o más goles, para clasificar a una segunda ronda. Hay que explicar de que en la Copa Libertadores las fases previas tienen 3 rondas. Luego de la tercera ronda, recién ingresarán a la fase de grupos, donde está esperando Universitario y Alianza el sorteo que será, como ya hemos indicado, el 18 de marzo. Hoy estaremos con el posible 11 de Melgar para el partido que será 7:30 de la noche. En lo que es otra información también que está dando mucho que hablar en estos días, es el caso de Paolo Guerrero, que recordemos que firmó un contrato el 29 de enero para jugar en el equipo César Vallejo de Trujillo, pero en estos últimos días ya no quiere ir por temas de seguridad. Se habla de que habría recibido amenazas su familia y sobre todo su señora madre, y esto ha hecho de que ya no quiera jugar en Trujillo por la inseguridad que todos conocemos, y esto no sabemos cómo se va a resolver. Es posible que Guerrero tenga que pagar una indemnización, pero ya se está asesorando con los abogados, también lo mismo que los dirigentes de Vallejo, para ver cómo resuelven este tema. En lo que es la Liga 1, atención, comenzará mañana la fecha número 4 y el equipo de los Chancas CIC, atención, ya viajó ayer en horas de la noche, un poco más de las 11, hasta Ayacucho. Luego, el día de hoy en horas de la mañana, viajó a Lima. Atención, el equipo ya está en Lima, ya llegó, ya está en el aeropuerto. La delegación integrada por 20 jugadores. 20 jugadores viajaron, hoy daremos a conocer la lista, y también de los jugadores que se quedaron. Jugadores que no han estado en la lista del profesor Juan Carlos Basalar. El equipo, repetimos, va a estar hospedado en Lince, exactamente en el Hotel Kingdom, que es seguramente una hora o una hora y media máximo. Ya deben auspiciadores mencionar que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. Repetimos, el equipo de los Chancas, la delegación ya se encuentra en Lima. Ya llegó, el viaje es un poco pesado de Andahuaylas a Ayacucho, pero de Ayacucho a Lima vía aérea es un poco más corto, menos de 40 minutos de vuelo. Buenos días, André. Vamos con los primeros saludos de nuestros seguidores. Buenos días, Milciades. Buenos días a los más de 100 seguidores ya que se conectan ahora. Nos dicen que el audio se ha ido, pero ya está, ya lo recuperamos. Fue breve. Un saludo para
Chipana, para Mijael, para Máximo Delgado, para Elmer Barazorda, para José Bryan y para Ronald Arias. Así es, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241, Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVC King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos, Bayat, TVC King, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, Joñes Puquio. Andahuaylas, teléfono 983-946887, Mecánica de Motos Romero. También gracias a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andavela 140, celular WhatsApp 939-342868. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andavera 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a los amigos de Recreo y Centro de Convención de Vista Alegre. Avenida Marinas Cuadra 3 en Pochjota. En este mes de febrero, mes del amor y de los carnavales, tenemos el suculento puchero todos los sábados y domingos. Días de semana previo pedido. Llamando al 983-740419 de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, los riquísimos Pollos a la Brasa Don José en el Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Corporación de Exifar. Corporación de Exifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional, calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. En Lima, teléfono WhatsApp 934-467-479 o al 932-376-936 de Corporación de Exifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel, que los espera en la avenida Perú 665. Reservaciones al teléfono WhatsApp 983-668864. Y también gracias a Farmacia Cristo Rey, donde se están vendiendo las camisetas originales de los Chancas. Solo queda una talla L y 8 tallas XL, pero mañana jueves debe estar llegando en horas de la tarde. Avenida Andavela 270, Farmacia Cristo Rey. Bien, amigos, son ya 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos con el desarrollo de la información, reiterando que el equipo de los Chancas ya se encuentra en Lima. La delegación viajó ayer un poco más de las 11 de la noche rumbo a Ayacucho, y de Ayacucho en horas de la mañana en el primer vuelo ya volaron a Lima, ya se encuentran en Lima, deben estar ya saliendo del aeropuerto para desplazarse al hotel, en este caso al Hotel Kingston allá en Lince, para quedar ya concentrados para el partido de mañana. En cuanto a los hinchas se están organizando para el banderazo y también mañana estar desde las 4 en las inmediaciones del Hotel Sheraton y antes de las 5 también en la Plaza Manco Capa. Son dos barras, barra Guerreros Chancas y barra Sentimiento Chanca. Ayer en horas de la noche hemos conversado tanto con Rudy Huiza, que es uno de los coordinadores de la barra Guerreros Chancas, y con Marcos Lunasco, también coordinador de Sentimiento Chanca. Ya están todos listos, tienen todos sus instrumentos, se han organizado, tienen ya más de 1000 en el grupo, el otro también nos indican como 800. Adicionalmente hay muchos hinchas que van a ir por su cuenta, que no están en estas barras, pero se estarán uniendo. Todos tienen que comprar sus entradas en la tribuna de Oriente, pegada a Sur. Las que están más cerca a Sur ya están agotadas. Ya tienen que empezar a comprar las zonas adyacentes, cercanas, para que todos los hinchas que apoyan a los Chancas estén juntos, unidos, en la tribuna de Oriente, donde veremos también a través de la transmisión. Vamos con más comentarios para ya ir brevemente a temas internacionales, porque también se está jugando la Copa, en este caso Champions League, y la Copa Libertadores. Evertito Damiano nos dice: saludos por el Día de la Amistad, profe, y para mi esposa Miriam,
en San Jerónimo. Un saludo a todos por el Día de la Amistad y el Amor. Esperanza Rojas, saludos desde Puno. Ever Castro, saludos, doctor Milciades y André. Muy buen programa. Ahora más que nunca se ve que los apurimeños se están organizando de muy buena manera. Vamos, Chancas, mañana ganamos. Así es importante la organización, no solo de andahuaylinos, sino todo apurimeños. Creo que se están identificando y eso es positivo, que fomentemos la unidad en la región Apurímac. Vamos al tema internacional. En lo que es la Champions, atención, ayer se jugaron dos partidos de ida de octavos de final, donde el equipo de Copenhague, de Dinamarca, jugó de local frente al actual campeón Manchester City. El equipo de Manchester City le ganó 3-1. Empezó De Bruyne a los 10 minutos el primer gol, luego logró empatar Maddison al minuto 34. Ya al minuto 45 Bernardo Silva ponía el 2-1 y este jugador Foden al minuto 92 en los descuentos puso el tercer tanto para Manchester City. Resultado final, Copenhague 1, Manchester City 3. Mientras que en el otro partido que se jugó a la misma hora en Alemania, el equipo de Leipzig jugó de local frente a Real Madrid y el equipo español le ganó 1-0. Gol marcado por este jugador Brahim Díaz. Brahim Díaz al minuto 48 puso el único gol del partido. Hoy, atención, habrá dos partidos a las 3 de la tarde. PSG de Francia frente al Real Sociedad de España y a la misma hora Lazio de Italia frente al Bayern de Múnich de Alemania. Son los partidos de ida de octavos. Las próximas semanas, la próxima semana, martes y miércoles, se jugarán otros 4 partidos, martes y miércoles, para terminar los partidos de ida de octavos de final. Y en las siguientes semanas, entre martes y miércoles, se jugarán los partidos de vuelta donde de los 16 solo quedarán 8 clasificados a cuartos de final. En lo que es Copa Libertadores, también es indicar de que ayer se jugó el partido de vuelta entre el Defensor Sporting frente al equipo Puerto Cabello de Venezuela. El partido terminó a favor del Defensor Sporting 1-0. En el partido de ida de la semana pasada, el equipo venezolano Puerto Cabello le ganó 3-2 y necesitaba un gol más. El equipo de Defensor Sporting que no pudo conseguir. Terminó el partido con ese marcador, empataron 3-3 en el global y fueron a los penales. En los penales el equipo de Puerto Cabello le ganó 4-2, clasificando a la siguiente ronda, a la segunda ronda, Puerto Cabello. Mientras que hoy, atención, a las 7:30, en Arequipa, en el estadio de la Universidad Nacional San Agustín, se jugará el partido de vuelta entre Melgar de Arequipa frente al Aurora de Bolivia. Este equipo de Bolivia le ganó 1-0 en el partido de ida y Melgar hoy necesita ganar por 2 o más goles de diferencia. El posible 11 que estaría enviando el director técnico Pablo de Muner es Carlos Cáceres en el arco, en la defensa Cristian Bordacar, Horacio Orzán, Leonel Galeano y Leonel González. En el medio campo, Lucas Diarte, Jean-Pierre Archimbó, Alexis Arias y Pablo Lavandeira. Adelante, Tomás Martínez y su goleador Bernardo Cuesta. Este es el posible equipo de Melgar para el día de hoy. Será un partido intenso donde desde el primer minuto, desde el que toque el árbitro el silbato, el equipo de Melgar tiene que buscar el gol para manejar y buscar 2 goles de diferencia. Tiene que ganar 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 o más de 2 goles de diferencia para clasificar a una segunda ronda. Antes de la fase de grupos tienen que pasar 3 rondas. En el caso de Sporting Cristal, la próxima semana, exactamente el día 20, jugará allá en Bolivia su partido de ida, para luego jugar en Lima el día 27, partido de vuelta, y ver si clasifica a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. En lo que es otro tema también que ha generado mucho comentario, se ha tocado mucho en todos los medios, tanto en la televisión, en la radio y en las redes sociales, es el caso de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, que recordemos que el día 29 de enero firmó un contrato en condiciones que él puso y se pusieron de acuerdo con la dirigencia de Vallejo, pero faltando, digamos, el día 29, y ya estamos hoy día 14, hace más o menos como 4 o 5 días salió la información de que tenía duda de viajar a Trujillo para poder presentarse a los entrenamientos. La dirigencia de Vallejo le envió hasta Brasil a un preparador físico para que ya empiece a trabajar en la parte física de Guerrero para que llegue en mejores condiciones allá a Trujillo. Pero parece que por situaciones de seguridad, por situaciones de amenazas que ha recibido, porque se habla de que una vez que firmó el contrato, inmediatamente recibió amenazas su señora madre. Y esto ha hecho de que Paolo Guerrero pueda reconsiderar esta situación
y decidir no cumplir el contrato. Ahora ya se viene un tema legal para ver cómo resuelven este contrato. Lógicamente que Vallejo va a exigir que cumpla su contrato y si no es así, va a tener que pagar una indemnización que se habla de que sería más de $1.200.000. Una cantidad bastante fuerte, pero el tema de Guerrero, su posición es por fuerza mayor, por tema de seguridad. No se puede exponer su familia contra, digamos, esta situación del contrato. Así que esto veremos qué sucede en los próximos días para ver qué va a pasar. Porque si Pablo Guerrero no quiere jugar, no tiene la voluntad de jugar en Vallejo, en Trujillo, no lo pueden obligar. Tendrán que buscar una salida legal del contrato que firmó, repetimos, hace poco. Vamos con más comentarios para ya luego ir tocando también el tema de la Liga 1 y con amplitud el tema de los Chancas, que repetimos, ya se encuentra en Lima, el equipo que viajó ayer en horas de la noche. David Medina nos cuenta, se agotaron las entradas, tuve que comprar en Oriente Intermedio, pagando, pegado a la tribuna sur, dice, designado para la hinchada de los Chancas. Es verdad, los sectores H e I ya se agotaron, están completamente vendidos, lo que queda es el sector G y el sector F. Y poco a poco tienen que ir llenando, pegados a sur y las zonas adyacentes hasta donde puedan conseguir las entradas. Creo que esa tribuna va a estar totalmente abarrotada por hinchas andavarinos que ya compraron con anticipación. Muchos hinchas recién se están animando a última hora, algunos están viajando y muchos no han logrado conseguir sus entradas, pero ya tienen que ingresar a esta página de esta empresa que hace la venta a través de internet en forma virtual, ir comprando, porque si esperan, cada vez se va a ir llenando y posiblemente ya van a irse muy hacia el norte, donde estará la tribuna, donde estará la barra del equipo de Sporting Cristal. Vamos en el tema de la organización, atención, también en breve tocaremos esto ya en la parte final sobre lo que publicó ayer la dirigencia de los Chancas, porque el partido entre Cienciano y Boys se jugará en la quinta y sexta fecha. El partido con Cienciano ya está programado para el día lunes 26. El partido con Boys todavía no tiene fecha. Debe ser entre el viernes 1 de marzo al lunes 4 de marzo. En esos días se programará el partido frente a Sport Boys en el Estadio de los Chancas en Andahuaylas. Y la dirigencia ha puesto a la venta, que debe ser seguramente desde hoy día, ya se podrá adquirir y con un plazo hasta el día 20. Es decir, tienen una semana entera. Más o menos 6 días, hasta el día 20, casi una semana, para adquirir sus entradas con el costo, atención, Oriente, para 2 partidos, 80 soles. Occidente, para 2 partidos, 90. Y Norte, que es la más económica, para los 2 partidos, 60 soles. Mientras que para niños, para todas las tribunas, 30 soles para 2 partidos. Nos parece razonable, más adecuado a la realidad de la afición andahuelina, pero tienen que comprar vía virtual hasta el día 20. Después del día 20 seguramente ya se normalizarán los precios, que posiblemente sea 10 soles más, como se estuvo cobrando en las 2 fechas anteriores. Creo que es una buena opción para que las personas puedan ya empezar a comprar sus entradas para estos 2 partidos que jugaremos frente a Cienciano y frente a Sport Boys. Pero lo que nos interesa e interesa a toda la afición andahuelina es lo que se viene mañana. Ya falta más de 24 horas para este partido importantísimo frente al equipo de Sporting Cristal. Hoy también daremos a conocer el posible 11 de Sporting Cristal, que va a mantener casi a todos los titulares para jugar este compromiso, y además ellos tienen que pensar ya el próximo martes. Si mañana juegan jueves, deben estar viajando posiblemente el lunes a Bolivia, porque el martes tienen un partido importante de la Copa Libertadores. La expectativa en Lima es grande. Muchísimos andahuarinos residentes, apurimeños en Lima, juntamente con su familia, incluso con amigos, vecinos, estarán asistiendo. Y muchas personas que están viajando desde Andahuaylas, muchos de Abancay, muchos de Cusco, muchos cerca a Lima. Hay mucha gente también de Ica, que está más o menos a 3 horas y media de viajar para estar presentes en este partido, que es 8 de la noche. Hay que recordar que también en algunos medios, algunas páginas, sobre todo en internet, siguen todavía manifestando que el partido será en el Gallardo a las 3. Esto ya está totalmente descartado. El partido está programado a las 8 de la noche en el Estadio Nacional, mañana jueves 15. Repetimos, transmisión de Liga 1 Max. Liga 1 Max transmitirá todo, y hoy, repetimos, se estará realizando el banderazo, donde las barras organizadas ya se van preparando para poder estar
en las inmediaciones del Hotel Kingdom, en la avenida Arenales, 1798, en Lince, cerca del Estadio Nacional. Lince prácticamente colinda con el Estadio Nacional para poder ir mañana, seguramente unas 2 horas y media antes o 3 horas antes, para jugar este partidazo que esperemos que la parte deportiva pueda sacar un resultado positivo. Creo que un empate sería un buen resultado. Evitar la derrota. Sabemos que Cristal tiene un equipo poderoso, pero los Chancas también sabrá qué hacer. El profesor Basadar seguramente ya trabajó en estos 2 escasos días, el lunes y el martes. Hoy en Lima posiblemente también haga de repente algún estiramiento para que los jugadores queden ya concentrados para mañana. El partido es 8 de la noche. Vamos con más comentarios para de repente también seguir tocando este tema del partido de mañana. Vamos con André. Si tenemos algunos comentarios. Así es, Milcedes. Sí, solamente que acá hay un comentario que no hay audio. Estoy revisando, pero está perfecto el audio. Está saliendo bien. Déjame hacer una validación más, por favor, si me ayudas. Bien, correcto. Vamos a leer también algunos comentarios. Antonio Vázquez dice, Chancas ganará. Nelson Flores Mariño dice que no hay audio, pero estamos ya solucionando este tema. Está bien. Está bien. Luis Aybar perfecto. Dice, Estadio Nacional, el mejor escenario, ojalá se llene. No podía ser de otra mejor forma de que los Chancas debute en el Estadio Nacional. Muchos jugadores posiblemente de los Chancas estén debutando en este estadio, a excepción de los experimentados como Ferreira, como jugadores como Santillán, jugadores que ya conocen esa cancha. Pero los nuevos de repente podría ser los extranjeros, como Alan Murialdo, creo que ya jugó en Sport Rosario. Cuando estuvo en Sport Rosario ya debe conocer el estadio de los Chancas. Y lo bueno es de que el estadio de los Chancas siempre está en buenas condiciones. Se mantiene en perfectas condiciones porque es un escenario, se supone que es el mejor del país, donde incluso la selección juega sus partidos. Y en cuanto al público, va a estar 3 tribunas habilitadas, como ya hemos indicado. Va a estar norte, occidente y oriente. Mientras que sur es la tribuna que va a estar cerrada. Así que esto hay que indicar. Y toda la barra que va a apoyar al equipo de los Chancas va a estar en la tribuna de oriente, pegada a sur. Esa es la idea. Pegada a sur, si se va llenando la tribuna oriente pegada a sur, van avanzando hasta poder cubrir la mayor cantidad posible. Ayer conversando con Rudy Huiza, que es el coordinador, uno de los coordinadores de Guerreros Chancas, nos indicaba que ellos calculan que podría haber unos 4.000 espectadores apoyando al equipo. Ojalá que así sea. Creo que con unos 1.500 a 2.000 espectadores que estén organizados en un solo sector, los jugadores de los Chancas van a sentirse respaldados. Creo que va a ser sumamente importante ese apoyo de la tribuna para en algo neutralizar a la barra de Cristal, que también va a ir seguramente en forma masiva, aunque sabemos que la hinchada de Cristal no llena el Estadio Nacional cuando hay partidos incluso de Copa Libertadores. Pero veremos qué sucede el día de mañana. Parece que ya superamos el tema del audio. Sí, está perfecto. Vamos con algunos comentarios de nuestros seguidores. Somos más de, casi 200 conectados. La verdad, muchas gracias. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que compartan esta transmisión, que le den like, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos cerca de los 800 suscriptores. Entonces nos ayuda mucho que nos ayuden a seguir creciendo. Y en Facebook también nos pueden dar seguir. Ya somos más de 11.000 seguidores en Facebook. Evaní Pérez Mancilla dice, Chancas va a tener más hinchas que ese equipo de 4 gatos. Edwin Galindo, el hincha debe estar en las buenas y en las malas. Arriba Chancas. David Medina, profesor Milciades, el problema es que no hay camisetas originales. Queremos apoyar al equipo, ni modo. Tuve que comprar en Gamarra las imitaciones, dice. En el tema de las camisetas, lamentablemente la empresa New Athletic hasta ahora no logra satisfacer la demanda de las camisetas originales. Acá en Andahuaylas nosotros hemos estado vendiendo, pero nos mandaban lotes limitados, poco stock. Y para hoy nos van a dar a conocer qué stock tienen tanto de la camiseta principal y la camiseta alterna. Hoy en horas de la tarde deben estar enviando para que llegue mañana, pero muchos querían mandar a sus familiares en Lima, pero ya para mañana va a ser difícil. Ya sería para el partido del día lunes frente a Sporting Cristal, frente a Cienciano, que jugaremos de local. Así que también en esto creo que falló la gerencia o los dueños del New Athletic de no haber tomado precauciones para hacer camisetas suficientes. Incluso están pidiendo camiseta de niños que todavía no producen. Incluso indican que las camisetas para damas, que parece que tiene otro diseño, por ahora son unisex. Bien. O sea, ya son 8:30, 8:32, vamos a darle pase a Juan Carlos en estudios para que vaya con el corte
Respectivo. Corte comercial. Y mientras tanto nosotros nos quedamos acá leyendo algunos comentarios. Adelante, Juan Carlos. Bien, A ver. Luis Aybar nos dice, el Estadio Nacional es el mejor escenario posible para este debut. Es verdad, el Estadio Nacional es un estadio de los más lindos de este país. Que ha sido remodelado, recordemos. Ha sido remodelado hace poco, siempre está la cancha en buen estado. Está un lugar céntrico, bien ubicado. Es fácil de llegar desde todos los puntos de Lima. Y la iluminación es espectacular en ese estadio, ¿no? Juan Carlos Rojas Vargas nos manda saludos también. Sergio Casanca. Ya se pueden adquirir las entradas por Yape, dice, para el partido con Cristal. Luis Alfredo, saludos desde Guaya, Fajardo, Ayacucho. Siempre se pueden comprar las entradas con Yape también desde la misma página de Join Us. Desde hace una semana más o menos están disponibles las entradas. De hecho, todo el sector Oriente Lateral Sur ya se ha agotado. Solamente queda Oriente Central, ¿no? Los que quieren estar cerca de la barra organizada de los Chancas tienen que comprar Oriente Central, sobre todo el sector G o el sector F. Entonces, eso es lo principal. Hoy a las 6 de la noche es el banderazo. 6 de la noche es el banderazo de los Chancas en el estadio Kingdom, que está en la avenida Arenales 1798, Lince. Avenida Arenales 1798, Lince. Hoy día, miércoles 14 de febrero, a las 6 de la tarde va a ser el banderolazo en Lima. Entonces, todas las personas que deseen asistir, todos los residentes en Lima que quieran ir a apoyar este banderazo, tienen que tomar sus precauciones porque recordemos que hoy se celebra el Día de los Enamorados y Lima en un día especial como este se vuelve muy caótico, ¿no? No hay taxis, el metropolitano va lleno, entonces tomen sus precauciones. Bien, vamos a ver si ya estamos en contacto una vez más en simultáneo con Radio Andahuaylas. Vamos a esperar. ¿Me confirmas? Tenemos una llamada de un hincha que está en espera. Unos instantes, por favor, para poder conversar con nuestro amigo Carlos Muñoz, quien está atento a la participación de los Chancas y también fue uno de los hinchas fieles el año pasado en la Liga 2, donde asistió al estadio todas las fechas, cuando jugó de local y siempre preocupado por el rendimiento del equipo. Vamos a ver qué nos da su opinión sobre este partido que será mañana frente al equipo de Sporting Cristal. Correcto, nada más estaba recordándole a todos los que nos siguen, sobre todo desde Lima, los que van a asistir al banderazo de hoy, a las 6 de la tarde, en el Hotel Kingdom, Avenida Arenales 1698, Lince. 1798. 17, perdón, Avenida 19. Arenales 1798, Lince, Kingdom Hotel, hoy miércoles 14 a las 6 de la tarde. Recuerden tomar sus precauciones, va a haber mucho tráfico hoy día por ser un día especial, entonces tomen sus precauciones. Me avisas cuando ya estemos en línea con, una vez más en simultáneo con Radio Andahuayla 106.5 FM. Seguimos en Facebook y YouTube para todos nuestros seguidores, sobre todo fuera de Andahuaylas, que en Lima hay muchísima expectativa. Mucha gente va a ir en familias completas, 10, 15 personas en grupos, y eso nos parece sumamente histórico porque esto va a estar registrado para en los próximos años, en 5, 10, 20 años, ver el debut de los Chancas en la Liga 1. Sí, los 6 sectores que ya se agotaron, el sector I y el sector H de Oriente Lateral, suman más o menos unas 3.000 entradas. Aproximadamente. 3.000 butacas, entonces, asumiendo que casi todas son de Chancas, va a ser un número importante. Ya estamos otra vez al aire en la radio, así que ya podemos ir con la entrevista. Bien, ya estamos en directo ya con nuestro amigo Carlos Muñoz, también por Radio Andahuaylas, para que todos te escuchen. Buenos días, Carlos, tu saludo para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Bueno, un saludo para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Yo como hincha declarado de los Chancas, yo digo que mañana los jugadores tienen que salir a jugar al campo sin tapujos. Hagan cuenta que están en Andahuaylas. Los jugadores tienen que rendir al máximo, como decir, tener ese lema que a los grandes los veo pequeños y a los pequeños no los veo. Entonces esto va a ser muy importante porque este es un bautismo de fuego para los Chancas. Es como cruzar sobre piedras calientes en esos asuntos que hay de emprendimiento, así que nos hacen pasar por piedras calientes. Los Chancas tienen que salir con todo. Yo creo, ¿cómo se llama este resultado para los Chancas? Bueno, luchando bien, pueden conseguir un empate. Eso sería muy importante, porque ahorita hay que ver en cuenta que los Chancas están en una posición expectante. En algún registro he visto que está en el sexto lugar, en otro registro he visto que está en el quinto lugar. Es por diferencia de goles, ¿no? Inclusive superando a la Alianza Lima. Eso me parece muy importante. Yo creo que el equipo de los Chancas este año se mantiene en la categoría. No baja este año porque hay muchas personas negativas que han puesto en las redes sociales los primeros partidos
ese me parece un comentario de mala leche. El hincha verdadero de los Chancas no va a nunca ir en contra de su equipo. Yo creo que mañana los Chancas saca un buen resultado. Para mí debe ser un empate, que sería lo más justo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos, y estaremos atentos mañana al partido. Gracias. Bien, hemos conversado con Carlos Muñoz, quien siempre está preocupado por el rendimiento de los Chancas. En breve vamos a dar a conocer la lista de viajeros del equipo de los Chancas que ya se encuentra en Lima. Ya se encuentra en Lima el equipo, llegó hace más o menos una media hora, ya debe estar saliendo del aeropuerto para dirigirse al hotel y estaría descansar, concentrar, porque el viaje de todas maneras en horas de la noche es un poco pesado, no se duerme igual que estando en su, digamos, en su habitación, en el bus, en el viaje siempre es complicado, pero hay tiempo suficiente para recuperarse. Estamos a más de 24 horas del partido. Vamos a dar a conocer la lista de los que viajaron con la delegación, sobre todo los jugadores. Son los siguientes: Daniel Andrés Ferreira, Marlon Brian Ruiz Díaz, Kevin Steven Becerra, Carlos Alexandre Gamarra, Axel Joel Chávez Hidrogo, Carlos Augusto López Vanegas, Rudy Palomino Jordán, Diego César Carabaño Molero, José Miguel Manzaneda Pineda, Abel Alberto Casquete Rodríguez, Alan Guillermo Murialdo, Michael Anthony Sotillo Cañari, Diego Adolfo Temoche Linares, Ederson Leonel Mogollón Flores, José Félix Luján Efio, Iván Santián Atoche, Ademar Guillermo Robles Ceballos, Oshiro Carlos Takeuchi Bambarén, Joseph Christopher Cox Gotz y Ángel Alexander Ledesma. Son 20 jugadores que viajaron con el equipo. No vemos a Denilson González, tampoco a Joe Martínez en la delegación. Creo que son los que se han quedado juntamente con el tercer arquero y de repente algún jugador más que no lo podemos reconocer. Vamos a ver de la lista original que tenemos de los 25. Si repites brevemente los jugadores que están viajando. Vamos rápidamente: Daniel Ferreira, Marlon Ruiz Díaz, Kevin Becerra, Carlos Gamarra, Axel Chávez, Carlos López, Rudy Palomino, Diego Carabaño, José Manzaneda, Abel Casquete, Alan Murialdo, Michael Sotillo, Diego Temoche, Ederson Mogollón, José Luján, Iván Santillán, Ademar Robles, Oshiro Takeuchi, Joseph Cox y Ángel Ledesma. Son los viajeros. Los que no estarían en el equipo, los que no viajaron, uno de ellos es Joe Martínez. Dustin Rengifo tampoco, ¿no? Así es, Joe Martínez, Dustin Rengifo, y vamos a ver, Denilson González tampoco ha viajado. Creo que son los 3, porque son 20 los que han viajado, son 23 más el arquero, en este caso Anthony Sánchez, que es el tercer arquero, son 24. Así que son los que no viajaron, son Denilson González, Joe Martínez y Dustin Rengifo. Salvador Quintana nos dice: saludos, Frecuencia Deportiva, y reiterarles mi saludo por este Día de la Amistad. Estaré presente en un lugar de preferencia, dice, calentando con el corazón. Partido igual, deseo un buen resultado si se puede. Tenemos equipo, dice Salvador Quintana. Salvador, de repente podemos coordinar por el interno después del programa. De alguna forma, de repente nos podía apoyar para hacer las previas. Si es que va a ir al estadio, de repente nos puede hacer un reporte, ya que Salvador ha trabajado con nosotros muchísimo tiempo junto desde la época de Baltasar, cuando fuimos a las primeras veces al estadio Los Chancas con Municipal de Pacucha en las finalísimas. Elmer Guamán nos dice: mañana sí ganamos si el DT hace un buen planteamiento. Alex Ramírez: vamos Chancas, mañana ganamos. Ever Castro nos dice: doctor Milciades, ¿transmitirán el banderazo en Lima? Estaremos atentos. Sí, es lo más probable. Si estamos coordinando con nuestros colaboradores. Estamos coordinando. Hasta ahora no tenemos la confirmación, pero en la mañana, a lo largo de la mañana, estén atentos a nuestras redes. Vamos a confirmar si transmitiremos hoy más temprano, ¿no? 6 de la tarde o incluso antes, de repente 5:30 de la tarde. Esto va a ser como una especie de primer tiempo, un calentamiento para mañana. El banderazo es un acto donde los hinchas respaldan al equipo, le dan el apoyo total para que los jugadores salgan motivados, concentrados a sacar adelante este partido que va a ser difícil. Estamos seguros de que si los jugadores están concentrados y aplican lo que el profesor Basalar ya debe tener definido cómo jugar a Cristal, va a ser importante que los jugadores estén concentrados, evitar cualquier situación de desconcentración o error. Si todos se apoyan, son solidarios y están concentrados en la parte física, creo que no van a tener mucho problema. Jugar en Lima es jugar en el llano. Los jugadores andahuelinos o los jugadores de los Chancas están acostumbrados a la altura, más o menos a 3.000 metros. En el tema del viaje ya deben recuperarse todo este día, mañana, esta noche, toda la noche, incluso toda la mañana de mañana, porque el partido todavía es a las 8 de la noche mañana jueves. Hay muchísimas horas que faltan para que se recuperen y puedan salir con todo en este partido. Y tenemos que jugar en forma
de todas maneras conservadora, contragolpear, tratar de controlar la pelota, que va a ser difícil, es verdad, pero son jugadores profesionales, han trabajado muy bien en la pretemporada y cada partido que van jugando, a mayor cantidad de partidos, a mayores minutos de fútbol, el equipo va a ir mejorando. Va a ser importante también los cambios que pueda hacer el profesor Bacelar. Primero, ver cuál será el equipo que pondrá para el día de mañana. Es posible que mantenga el último equipo que se jugó acá en Andahuayla, es decir, con Ferreira en el arco, en la derecha Marlon Ruiz Díaz, en el back centrales Kevin Becerra y Carlos Gamarra, y por izquierda Axel Chávez. En el medio campo, Rudy Palomino, Diego Carabaño, Carlos López, Abel Casquete un poco más adelante, José Manzaneda y Alan Murialdo. Ese sería el equipo base. En el caso de Marlon Ruiz Díaz, que recordemos que cuando juega en Andahuaylas no está terminando los 90 minutos, pero jugando en Lima, que es parecido a Trujillo, su ciudad natal, no va a tener problema del cansancio. Dependerá mucho también de la intensidad del compromiso. Cristal es un equipo que juega bastante rápido, abre todas las canchas bien ordenado, y para eso el equipo tiene que estar muy concentrado. Y el apoyo de la hinchada desde las tribunas va a ser sumamente importante. El aliento permanente, antes y sobre todo durante el partido, incluso después, pase lo que pase. Si el equipo hace el esfuerzo, hace todo poniendo la garra dentro de la cancha, todos estaremos contentos. Pase lo que pase en el resultado. Si fuese un empate, estaríamos muy contentos. ¿Y por qué no un triunfo? También podría darse. En el fútbol puede pasar muchas cosas. Es un deporte que los favoritos no siempre ganan. Así que estaremos a la expectativa. Vamos con más comentarios, reiterando que el banderazo será hoy a las 6 de la tarde. Tienen que juntarse antes, porque también han coordinado con los dirigentes del equipo, con el comando técnico de los Chancas, para que el banderazo sea antes de la cena. Ellos cenarán temprano para descansar temprano, y también mañana temprano tendrán libertad de dormir hasta la hora que quieran, porque siempre es así. Un equipo de fútbol un día antes o el mismo día del partido puede descansar hasta la hora que quieran. Incluso se les deja la libertad a los jugadores de darle la opción de si quieren toman desayuno o no. Pero como el partido es en la noche, creo que todos tienen que estar en el desayuno respectivo y también el almuerzo en horario normal, porque cuando son partidos en horas de la tarde, 3 de la tarde, normalmente el almuerzo es a las 11, pero como este partido es en la noche, el almuerzo va a ser normal, incluso la cena va a ser seguramente muy temprano, algo ligero para el día del compromiso. Vamos con más comentarios. Raúl Mendoza nos dice, no debieron llevar a Cox, debieron llevar a Joe Martínez. Juan Carlos Rojas, Axel Chávez está evolucionando bien, tienen que darle más minutos. Sí, creo que es importante. Chávez, el último partido fue muy bueno, y además hay que indicar que los jugadores que jugarán por los Chancas mañana es la oportunidad para poder mostrarse positivamente ante la televisión y ante la afición mundial o nacional, porque este partido va a ser televisado y se va a jugar en el Estadio Nacional. Va a haber mucha prensa, no solo la empresa que transmite por televisión, va a ir también los reporteros de todos los medios, los fotógrafos, los videos, va a haber la previa, porque la transmisión en sí del partido sí tiene exclusividad, pero las previas fuera del estadio, después del partido y algunas escenas de resúmenes van a ser pasados en los noticieros y en los programas deportivos, que ahora hay muchísimo, tanto en la televisión como en redes, y eso creo que va a ser importante para que los jugadores puedan mostrarse de la mejor forma y ganarse un espacio. Si los jugadores hacen buena campaña este año, como fue con el caso de Kevin Serna, que empezó jugando en los Chancas, recordemos, luego jugó con ADT, ahora está en Alianza, y si juega bien esta temporada en Alianza, tiene la opción de irse al extranjero, y eso que es un jugador colombiano nacionalizado, pero así que es una oportunidad para los jugadores. Mías Pariona nos dice, mañana Fossati estará en el partido. Posiblemente, sí, Fossati tiene que ver todos los partidos, hasta tiene que seguir a los jugadores para la convocatoria que se viene en marzo, ya falta poco. Y los jugadores jóvenes, ¿no? Tienen ya de repente que ir proyectándose y pensar en la selección, ¿por qué no? Claro, si van evolucionando positivamente, es importantísimo que puedan tener su oportunidad. Así es. Waldir Leguía también nos dice lo mismo, ¿no? Irá Fossati al partido de mañana. Vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible siempre nuestras transmisiones. Gracias a Corporación de Exifar, que está en la calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al teléfono 934-467479 para cualquier pedido para farmacias y boticas. Corporación de Exifar. También gracias a los amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que en este mes de febrero tiene el suculento puchero. Pedidos al 983-740419 y los sábados y domingos preparan desde muy temprano en el Centro de Convenciones Vista Alegre. Pollos a la brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas. Pedidos al 955-767606. También gracias a los amigos de Ferretería Gutiérrez, en la avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-342868. Gracias también a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, a Tortas Rodas,
para cualquier compromiso. Preparan las tortas en la avenida Martinelli 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-41-5241. También gracias a Mecánica de Motos Romero, en la avenida Los Álamos 143, teléfono 983-94-6887. También gracias a Farmacia Cristo Rey y a la mansión Casa Hotel Va. Ahora sí vamos a lo que se publicó ayer, donde el equipo, o en este caso los dirigentes de los Chancas, dieron a conocer para que los hinchas puedan adquirir sus entradas en forma, digamos, en paquete, para dos partidos, porque los partidos del 26 de febrero y de los primeros días de marzo frente a Sport Boys le corresponde, de acuerdo al fixture, al equipo de los Chancas jugar de local. No sabemos por qué se dio esta situación de que se jueguen dos partidos seguidos, pero es cuestión del sorteo que se dio y será el día 26 frente a Cienciano y posiblemente el viernes 1 al lunes 4 de marzo el partido frente a Sport Boys. Y la dirigencia puso este pack que indica lo siguiente: Tribuna de Oriente, 80 soles para los dos partidos. Tribuna de Occidente, 90 soles para los dos partidos. Si dividimos entre dos, sería 40 y 45. Y la Tribuna Norte, 60 soles para dos partidos. Todos compras virtuales. Mientras que para niños también hay una tarifa única. Ya esa complicación del 30% menos creo que va a confundir más, y han decidido que se cobre 30 soles para los niños, pero para los dos partidos, frente a Cienciano y frente a Boys. Y esto termina esta preventa o este pack hasta el día 20 de febrero, como está la publicación. 20 de febrero es el plazo de acá a 6 días, así que las personas posiblemente desde hoy ya esté habilitado. Vamos a ver si podemos ver a través de Passlane, que es la empresa que hace las ventas virtuales del equipo de los Chancas, si está ya habilitado para que las personas a partir de hoy empiecen a comprar para aprovechar estos precios rebajados, creo que razonables. Oriente 40 para cada partido, Occidente 45, Norte 30 y los niños 15 para cada partido a cualquier tribuna. Así que esto nos parece súper importante. Pero el plazo es hasta el día 20. Del 20 para el 26 posiblemente ya se recargue 10 soles, como siempre se ha estado cobrando, y para el mismo día del partido ya en boletos físicos en el mismo estadio, en la boletería. Estamos revisando la página de Passline, todavía no está disponible este paquete, seguro en las próximas horas va a estar disponible, y por ahora solo se vende en combo. Claro, no puede comprar hasta el 20 de febrero solamente se va a poder comprar en combo, es decir, la entrada para los dos partidos. Si desean comprar la entrada solo para el partido de Cienciano o solo para el partido de Boys, tienen que esperar a que esta promoción termine, que sería a partir del 21 de febrero. Creo que hoy día tienen que habilitar, porque si no va a haber poco tiempo para comprar. Si ayer se anunció, ya hoy día, seguramente en el transcurso de la mañana ya debe estar habilitado para que las personas empiecen a comprar para estos dos partidos del equipo de los Chancas que juega de local. Pero ya volviendo al partido de Lima, si podemos revisar cómo va ya los asientos disponibles en el estadio en el Estadio Nacional, en la Tribuna de Oriente, porque ya Pegada Sur está agotada, pero va avanzando. Creo que la zona G o el sector G todavía quedaban algunos cupos, y luego hacia el centro, a ver si podemos observar, André. Sí, las personas que han estado atentas a nuestro programa de ayer o al programa de hoy. A ver, acá primero Walter Samuel nos dice si está disponible, ya lo verifiqué. A ver, voy a volver a entrar en un rato, pero yo no he encontrado en Passline todavía el link para la compra de las entradas en combo de Chancas. Pero volviendo al partido de este jueves 15 de febrero, 8 de la noche, este partido que se juega mañana en Lima, este partido en el que un equipo andahuelino, un equipo purimeño va a debutar en Liga 1 en la capital. Tiene ya la tribuna que estaba asignada hacia la hinchada de los Chancas ya agotada, ¿no? Que era todo este sector H y sector I de la tribuna de Oriente. Acá está Oriente, pegado hacia la tribuna sur. Estas letras HI, 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 alta, intermedia y baja ya están agotadas. Claro, lo que le queda a los hinchas andahuelinos que quieren estar cerca al grupo de hinchas andahuelinos, tienen que tomar el sector G de la tribuna Oriente. No importa si es alta, intermedia o baja. Vamos a hacer una simulación acá. Vamos a ver cómo está la tribuna Oriente Alta, sector G. Vamos a ingresar. Está cargando la disponibilidad de butacas y todavía hay asientos, ¿no? Estas son las butacas. Las grises son las que ya están compradas y las verdes son las que todavía están disponibles. Entonces, hay más de la mitad en este sector todavía disponible. Y el costo de esta entrada Oriente Alta Central es de 65 soles.
Bien, vamos a repetir en breve la lista de los jugadores que viajaron. Ya se encuentra el equipo en Lima. Ya son 8:52. El equipo ya debe estar posiblemente en ruta del aeropuerto al hotel, al Lince, a la avenida Arenales, que es una avenida principal en Lince, muy cerca al estadio, que estarán descansando en el Hotel Kingdom, y en horas de la noche a las 6 se está programando este banderazo de parte de los hinchas residentes y de los hinchas andaverinos y apurimeños que viajaron a Lima. Muchos ya se encuentran en Lima, algunos viajarán hoy en horas de la tarde, llegan mañana ante el mediodía y para la noche estarán totalmente habilitados. También la gente nos está indicando cuando se jueguen los partidos frente a Cienciano y Boys que se vendan las entradas físicas de repente un día antes. Nosotros en Farmacia Victoria siempre hemos estado vendiendo. Mucha gente tiene dificultad para comprar vía virtual, no tienen un correo electrónico, no tienen una forma de pago virtual, de repente el Yape, el Plin o tarjetas, sobre todo mucha gente de las zonas rurales. Vamos a ver si la dirigencia puede evaluar esa posibilidad de que de repente se pueda vender el domingo. Si el partido con Cienciano es el lunes, 26 se podría vender el sábado, de tal forma que el domingo, de tal forma que el lunes, día del partido, ya la congestión y las colas en las boleterías del estadio ya sean menores, y que la gente solo haga su cola para ingresar y en eso también mejorar. Creo que en Norte se mejoró en algo, pero el día lunes podía haber mucha gente porque también va a venir muchos hinchas de Cienciano de Cusco. Por la cercanía siempre ha sido así. Si en la Liga 2 vinieron muchos hinchas de Cusco a ver a su equipo acá a Andahuaylas, en la Liga 1 con mayor razón. Así que también eso hay que tomar medidas en ese tema. A ver, es verdad que las entradas sí están disponibles, pero solamente se puede llegar a las entradas desde el link que ha compartido el Club Deportivo Los Chancas en sus redes sociales. Entonces solo por ahí se puede ingresar, pero si tú entras a Passline y buscas Chancas o buscas Cienciano, o buscas Sport Boys, no está disponible. Entonces, ahí un llamado a la dirigencia que converse con la gente de Passline. Que habiliten todos los medios. Que, claro, para que las personas puedan llegar también directamente desde Passline, que conversen con la gente de Passline, entonces tiene que estar habilitada la entrada, ¿no? La opción de compra directamente por la página de Passline, de igual manera que por el link que ha compartido Chancas en sus redes sociales. Entonces eso, un llamado para la dirigencia, que estén atentas a eso, porque los canales tienen que estar disponibles, todos los canales tienen que estar accesibles. Darle todas las facilidades al hincha. No hay que complicarle el trabajo al hincha, entonces corrijan eso a la brevedad, señores de Chancas. Y también creo que es importante y oportuno que la dirigencia de los Chancas dé un comunicado en el tema de los niños. ¿A partir de cuántos años se va a cobrar? Porque recordemos que en el partido anterior se dijo primero que de 0 a 12 años, luego se dijo que de 10 a más, luego en el mismo día del partido dieron a conocer un comunicado indicando que de 8 a más pagaban la entrada, hasta 12 años, de 13 años cumplidos para arriba pagaban entradas completas. Así que creo que es oportuno, faltando muchos días para el día 26, estamos hablando casi de 11 días o 12 días para el día 26, comunicar para que los padres de familia ya sepan qué niños pagan y a partir de cuántos años. Así que esto creo que sería sumamente importante. Acá la gente no me entiende todavía. Michael Peceros dice ya está a la venta. Es correcto que está a la venta, pero solamente se puede ingresar a la venta por el link que ha compartido Chancas. Si tú ingresas a la página web de Passline y pones Chancas, Partido de los Chancas, Chancas versus Cienciano, cualquier cosa que busques no lo encuentra. Entonces eso es lo que tiene que solucionar Chancas, ¿no? Que directamente por la página de Passline se pueda comprar también la entrada y no solamente por el link. Bien, vamos a repetir la lista de los viajeros, que son 20, que ya están en Lima. Deben estar posiblemente ya en la ruta por Fawcett para viajar por la Marina Fawcett, para irse a Lince. Los que viajaron ayer y ya están en Lima son los siguientes: Daniel Ferreira, Marlon Ruiz Díaz, Kevin Becerra, Carlos Gamarra, Axel Chávez, Carlos López, Rudy Palomino, Diego Carabaño, José Manzaneda, Abel Casquete, Alan Murialdo, Michael Sotillo, Diego Temoche, Ederson Mogollón, José Luján, Iván Santillán, Ademar Robles, Osiro Takeuchi, Joseph Cox y Ángel Ledesma. Se quedaron en Andahuaylas Joe Martínez, Denilson González y Dustin Rengifo. 3 jugadores, juntamente con Anthony Sánchez, que son los 4 que seguramente harán un trabajo en estos días, esperando el retorno. Después de que el equipo de los Chancas juegue el jueves, el día viernes deben estar ya regresando hasta Ayacucho y el viernes en la noche ya deben estar en Andahuaylas, porque tienen que prepararse para los 2 partidos de local que nos toca, frente a Cienciano y frente a Boys. En ese caso sí va a haber un buen margen de tiempo. Desde el día jueves hasta el día lunes 26
Estamos hablando de 11 días para que el equipo se pueda recuperar y planificar el trabajo y sin viajar. 2 partidos seguidos sin viajar, en eso tenemos que aprovechar nuestra condición de local. Bien, son ya 8:57. Reiterar a los amigos en Lima a seguir comprando sus entradas y organizarse hoy en horas de la tarde. Vamos a ver si en el transcurso de la mañana vamos a confirmar si vamos a poder cubrir el banderazo con transmisiones en vivo y en directo con nuestros colaboradores que vamos a, repetimos, dar a conocer y confirmar el día en las próximas horas, ante el mediodía, para poder dar a conocer. En cuanto en horas de la noche, hoy parece que va a ser un poco difícil salir. Vamos a tratar bueno, de depende, cubrir ¿no? Si salimos 6 de la tarde, ya no salimos más tarde. Claro, si salimos vamos a a ir las 6 anunciando todo por nuestras redes, estén atentos. Si estar atentos. Y en caso de las camisetas, atención, camisetas oficiales, acá en Andahuaylas, Farmacia Cristo Rey, en este momento solo le queda una talla L y hasta anoche por lo menos había 8 tallas XL. En el transcurso de repente de la mañana, mientras estamos acá en estudios, se ha podido vender, pero hoy en horas de la tarde debe estar ya partiendo un nuevo lote de camisetas oficiales, tanto de la camiseta principal y la camiseta alterna, para que nos envíen, y eso llega normalmente en un día. Para mañana en horas de la tarde ya debemos tener las camisetas para las personas que están esperando. Incluso algunos nos han dejado ya pagado adelantado. También llegarán la talla doble XL para algunas personas que están un poquito subido de peso. La doble XL también estará llegando en los 2 colores, tanto en la principal como en la alterna, en Farmacia Cristo Rey, camisetas originales, y apoyar de alguna forma al equipo. Sabemos que hay muchas personas que están vendiendo camisetas, imitaciones o las réplicas, que también ellos tienen derecho a trabajar, no hay ningún problema, pero si queremos apoyar al equipo, queremos que el equipo mejore en sus contrataciones, sería importante comprar las camisetas originales. En Lima tampoco hay. Muchas camisetas hemos mandado desde acá. Incluso hemos mandado a Ica, hemos mandado a Cusco, a Sicuani y a Lima en varias oportunidades. Y algunos familiares están comprando acá y están enviando también para que mañana puedan todos asistir con sus camisetas, tanto las principales y las alternas, al estadio nacional. También sería importante que la dirigencia en estos días pueda ya ir definiendo los refuerzos, porque ojo que el día 26 va a llegar rápido. Ya estamos ya 14, faltan 12 días porque se cierra el libro de pases y creo que urgente necesitamos un volante y de repente un delantero más que pueda ser una opción en el caso de Murialdo o Ledesma, o ver la forma de acuerdo al informe en este caso del entrenador. Vamos con los últimos comentarios ya que estamos llegando ya a la parte final de la edición de hoy. Así es, Mariano Chirinos nos dice: toda la suerte del mundo para los Chancas. C y C se enfrentan al poderoso Sporting Cristal. Este es un partido de fuego y una prueba que va a ser un buen termómetro. Vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible estas transmisiones. Bien, gracias a Corporación de Exifar, en la calle Arboleda 106, teléfono WhatsApp 934-467479, a la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-668909, también gracias a Apoyos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, teléfono 955-767-606, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la avenida Malinas, cuadra 3, teléfono 983-740419. También gracias a nuestros amigos de Ferretería Gutiérrez, avenida Andahuaylas 140, celular 939-342868. A Tortas Rodas, avenida Martínez 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241. También a Mecánica de Motos Romero, avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946887. Bien, André, tu despedida, y estaremos en las próximas horas confirmando la transmisión del banderazo. Así es, muchas gracias a todos, estén atentos a nuestras redes, vamos a estar informando si transmitimos el banderazo el día de hoy. Y reiterar el saludo a todos los que el día de hoy es el Día del Amor, Día de la Amistad, un fuerte abrazo y un saludo especial a mi querida esposa Gavisol, un fuerte abrazo, la amo mucho y estaremos ya en horas de la noche en una cena romántica. Bien amigos, gracias, buenos días, hasta cualquier momento el día de hoy.